Muy buenos momentos tengan todos ustedes. He podido identificar 10 familias camitas. Estas 10 familias camitas, vamos a estudiarlas, pues, como hemos estudiado las otras, familias, las cafetitas y las semitas, y vamos a ver qué pasó con ellas. ¿Dónde están ahora estas 10 familias? ¿Qué es de ellas? Son pueblos muy interesantes, muchos de ellos, y vamos a empezar con el haplogrupo A, con los joicianos o coicianos, que fundamentalmente emigraron al sur de África. Ahí fue donde se desarrollaron. Los que se quedaron en las partes altas del Nilo, pues prácticamente fueron acabados o fueron invadidos por los otros pueblos. Vamos a ver el haplogrupo A, pero vamos a entender primero cómo están los haplogrupos, cómo está esta situación genética, porque aquí tengo una controversia muy fuerte con los que manejan oficialmente los haplogrupos. Muchas gracias. Antes de empezar, voy a aclarar cómo está esto de la descendencia de los haplogrupos. La ISO-GG, o sea, la Asociación Internacional de Genética de Población, tiene establecido el siguiente esquema o descendencia. Ellos empiezan con un supuesto haplogrupo Y de Adán, que nunca se ha localizado, que supuestamente es el eslabón con los descendientes comunes entre los simios y los seres humanos, lo cual pues nunca está comprobado ni se va a comprobar. Luego tienen el A000, el A4 ceros, que es el denisoviano, que no tiene nada que ver con los humanos. Luego tienes el A3 ceros, que tiene que ver con los Neanderthals, que nunca se ha encontrado en los seres humanos. Y luego tenemos como realmente el primero que se puede encontrar es el A0T, el A00T y el A0T. El A00 se ha encontrado, según ellos, tiene 235,000 años, el A0T 235,000 años, etcétera, etcétera. Y ahí se deriva el A1, del A1 el A1B, y de ese el BT y el A1B, del BT se deriva el B y el CT, que tiene según ellos 88,000 años, luego el CF 68,000 años, luego el F 85,000 años, luego el GHIJK 49,000 años, ahí me salteo dos renglones, HIJK 48,000 años, IJK 48,000 años, bueno, del GHI, del DE se deriva el DE y del CF el C, y así nos van derivando hasta llegar al Q y el R. Bueno, esto es como están formados. Según esto, el R se formó hace 28,000 años y el Q hace 28,000 años. Todo esto es pura imaginación. No tiene nada que ver con la realidad. Si nosotros hacemos haplogrupos y duran 1000 años para que se puedan establecer, desaparecerían porque no podrían establecer diferencia genética. Tienen que ser continuos, constantes. Esto ya lo he visto en otro algoritmo que hice, y entonces voy a presentar cómo es que yo lo encontré a partir de los estudios que se han hecho, sobre todo de Genoma 1000 y de todos los demás, cómo se derivan los seres humanos a partir de Noé. Estos son los haplogrupos reales. El haplogrupo de Noé, que lo contienen todos los seres humanos, es el H1, A1, A4, B3, A1 y B, que es el de Noé. Todos los seres humanos que se han hecho estudios lo tienen. Luego vendrían 3 hijos de Noé que se derivan: el IJK, que es Cam, el IJ, que es Sem, y el K, que es Jafet. Ese se desarrollaron antes del diluvio. Después del diluvio, inmediatamente después del diluvio, Cam tuvo 2 hijos, o sea, 2 descendientes: el H, que da lugar a los Drávida, y el HIJK, que deriva en 2, en el G, que da lugar a los caucásicos, y el GHIJK. Este da lugar al F. El F da lugar al F1 a F4, que existen muy pocos, al C, que da lugar al C1 y C2, a los australianos y a los paleosiberianos y Nadene, al CF, que da lugar a 2 grupos, al CT y al BE. El CT da lugar al B, que es la familia Congo cordofana,
y el BT, que es la familia joisana, y el DE, que es el D y el E. El D1 japonés, el D2 annamés, el D1 afroasiático y el E2 nilo-sahariano. Esta es la derivados de CAM, son los camitas por el cromosoma Y. Vean ustedes que en el 2890 aproximadamente todos los haplogrupos formadores de familia ya estaban desarrollados. Algunos tardan más, por supuesto, tardaron más en cambiar porque no tuvieron un descendiente en C1 y C2, sino después de mucho tiempo. ¿Sí? Por eso es que son estas familias. El IJ, que es el de SEM, tuvo el IJ, tardaron muchísimo en tener dos hijos que tuvieran descendencia. El I1 son los europeos nórdicos, el I2 son los minoicos, son los mediterráneos, el J1 que son los semitas y el J2 que por ahí andan, pero pues no son semitas, pero no formaron ningún pueblo claro. Y el grupo K, que es Jafet, tiene el LT, es el LT, L1, L2, T1 y T2, y solamente existe una lengua aislada que es la bruchaski. El K2 da lugar al K2A y K2B, que es el NO1, y el N y el O dan lugar al N1 a la altaica, la N2 a la uralo-yucagírica, la O1 a la áustrica y el O2 a la sino-tibetana. Ya estudiamos en otros videos. La K2B se divide en dos, la MS y la P. La M y la S dan lugar a los papuanos, la Q a los amerindios y la R a los indoeuropeos. Y ahí están las fechas antes de Cristo. Ahí están las fechas que cuando se formaron estos haplogrupos y todavía los tenemos. Ya prácticamente puros no hay, prácticamente todos son sus clados o descendientes. Ahora sí, podemos ver la familia, ahora sí, totalmente de CAM, que es el HIJK, el IJK primero, y todos se derivan y terminan con estas familias que vamos a estudiar. El BT da lugar al BT, al A, etcétera, etcétera. Vamos a estudiar ahora los joisanos, o los coisianos, como se les dice, que están en el sur de África. Antes, los haplogrupos del BT se derivaron el A1B, el A1B1 y el A1, del A1 el A0, el A0T, A0, A y B, A00 y el A00T que no se ha encontrado. Estos son los, digamos, los joisanos. Vamos a estudiar este grupo rápidamente. Los joisanos son del haplogrupo A y se dividieron en tres familias rápidamente. Las Hadza, la Sandawe y la Meridional. La Meridional, que está en Sudáfrica y en Namibia y en Botswana, se dividió fundamentalmente en tres, septentrional, central y meridional. Y sus lenguajes, que están a punto de desaparecer casi todos, son el Kung, Maligo, Ekoka, Jaun, Naro, Gikohoi, Ganakoi, Anui, Ngai y Kumaini. Bueno, esos grupos son los que existen de los jaisanos. Y son pequeños grupos que están en el centro de África, en el oriente de África. Los joisanos son pueblos con muy poco desarrollo tecnológico. Han tenido condiciones de vida terriblemente difíciles. Viven en zonas semidesérticas, en Kalahari, en el sur de África. Y han sido conquistados y dominados por otros pueblos, han sido desplazados de las mejores tierras. Son pueblos muy poco desarrollados. Es una cultura que ha pasado desde la época de Noé del Calcolítico a una cultura de la Edad de Piedra. Han tenido un retroceso gigantesco por las terribles condiciones de vida que tienen. Y bueno, por supuesto, son pueblos que sus culturas están en vías de desaparecer porque pues, prácticamente no son sostenibles en el mundo actual. Ese es el pueblo joisano. Aquí les dejo un poco de su lenguaje, que es un lenguaje muy peculiar, es un lenguaje que hace clic, clic. Vamos a escucharlo tantito.
但树会做啊个，这次在到南红个意思，个南红树个地，个台个。Contrario a lo que dicen todos los pseudocientíficos de que venimos de África y de que los primeros humanos somos del haplogrupo A, no, los del haplogrupo A es una de las tribus que descienden de Noé y de Cam y que tuvieron su origen en el monte Ararat, ahí cerca, y emigraron a África. Y las condiciones que vivieron tan terribles hicieron que tuvieran una degradación tecnológica, ¿sí? Y hambrunas terribles por el desierto en que vivieron. Y esto, es que parecen primitivos porque tuvieron regresiones. No es porque fueran así. En realidad son nuestros hermanos, igual que los demás, pero en condiciones de vida terriblemente desfavorables. Bueno, pues muchas gracias por su atención. En el siguiente video vamos a ver a los Congo cordofanos. O sea, ese es el grupo principal subsahariano. Son desde los bantúes hasta los de Gambia. Muchas gracias por su atención.